Buenos días, hermanos, espero que se encuentren muy bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Hoy estaremos estudiando Génesis capítulo 26. Vemos la historia, vemos narrativamente cómo esos personajes, esos patriarcas que considera el pueblo de Israel, cómo fue su historia o al menos una parte de ella. Y ciertamente para mí es muy especial este tipo de capítulos porque me permite ver el inicio de lo que hasta ahora va a ser la familia que Dios escogió usar, de la cual provendría la salvación más adelante a través de Cristo Jesús, como también le dirá Dios a Isaac en el versículo 4, que cumplirá la promesa que le hizo a Abraham y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, es decir, la simiente de Isaac, que es simiente de Abraham. Y quiero hacer una invitación y es a prestar atención a este capítulo. Como otros de nuestros hermanos, también les digo, es bueno y adecuado que puedan leer este capítulo antes de escuchar el devocional, porque por cuestión de tiempo no tocamos cada uno de los versículos, sino que hacemos una especie de resumen de lo que sucede, es decir, de la situación. Y cosas que nos llaman la atención para el devocional de hoy es la relación que Dios, cómo le habla a Isaac, la reacción de Isaac frente a lo que Dios dice, pero también vamos a ver la humanidad de Isaac frente a lo que hace y lo que sucede frente a las situaciones. Y lo digo especial porque es nuestra vida, ¿saben? Yo veo el pueblo, o en este momento la familia de Israel, y puedo asemejar lo que es mi vida. Como al igual que Dios se acercó a cada uno de estos patriarcas, es de la forma como se acerca a nosotros a través de su palabra. Cómo les guía a ellos, es como nos guía a nosotros. Y estos errores que vemos que ellos cometen se asemejan bastante a los errores que nosotros terminamos cometiendo día a día. Y vemos la gracia y la misericordia del Señor incluso desde esta época, no recibiendo el castigo que deberían merecer. Vemos a Isaac cometiendo los mismos errores que cometió también su padre y nos hace ver que nosotros también cometemos los errores que nuestros padres han cometido, pero aún así el Señor sigue cumpliendo sus promesas. Así que arranquemos con este versículo. Lo primero que se nos va a decir es que en la tierra donde Isaac estaba hay una gran hambre. Y él decide salir de ahí. Iba hacia como camino hacia Egipto, ¿cierto? Y Jehová se le aparece y le dice en el versículo 2, no vayas a Egipto, ve a la tierra que yo te voy a decir. Entonces hay una circunstancia que lleva a mover a Isaac, ¿sí? El texto no nos dice si realmente buscó primeramente a Dios. Pareciese que no, porque ese es Dios quien tiene que aparecer y decir, no vayas hacia ese camino, sino espera lo que yo te digo. Y una primera aplicación para nosotros es, antes de movernos, hermanos, debemos buscar al Señor y pedir la guía y la dirección de Él, para que Él nos pueda guiar, porque vemos que Él lo hace así como lo está haciendo con Isaac. Y esto lo usa Dios también para recordar la promesa que hay. Le dice en el verso 3 que habite como forastero en esta tierra, que Dios iba a estar con Isaac, que lo iba a bendecir. A él y a su descendencia le darían todas esas tierras y confirmaría el juramento que hizo con su padre Abraham. Iba a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y le daría a su descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones, dice el verso 4, de la tierra iban a ser benditas en su simiente. Y aquí nos habla de la profecía con respecto a Cristo Jesús, en la cual tú y yo hoy en día somos copartícipes de aquella salvación. Entonces aquí hay una instrucción que recibe Isaac. Isaac lo que hace es obedecer. Y tenemos acá una segunda aplicación para nosotros, y es la voz del Señor es para obedecer. Como dice el pastor, Dios habla, nosotros escuchamos y eso es todo. Nuestra parte con el Señor es obedecerle. Nuestra parte con el Señor es hacer caso a lo que Él dice. Él sabe por qué. Necesitamos nosotros estar en el lugar que debemos estar. Y para Isaac, entrará a este lugar y se quedará ahí como forastero y vivirá una prueba que su padre vivió, no solo una, sino 2 veces. Y eso también nos lleva a pensar que el Señor a veces permite situaciones en nuestra vida, nos lleva a lugares como también llevó a Jesús. Dice que en Mateo capítulo 4 Jesús era movido por el Espíritu, llevaba al desierto y había un fin con esto. Claro, ahí aparece el día de Satanás para tentar a Jesús, pero era el Espíritu
quien guiaba a Jesús ahí. A veces el Señor nos permite y nos pone también en situaciones donde nosotros seríamos probados, ¿cierto? Como será el caso de Isaac aquí en Gerar. Pero antes de avanzar a esto en el verso 6, no quiero dejar pasar el verso 5. Dice que esta confirmación que Dios está haciendo con Isaac es debido a que Abraham hizo algo importante, y lo dice el verso 5, que oyó la voz de Dios y guardó su precepto, guardó sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Es decir, lo que Dios le dijo a Abraham, él lo cumplió. Lo guardó en su corazón y su norte era ir hacia allá. Que el norte de Abraham en el camino tropezó y se equivocó, absolutamente. No lo vamos a negar y lo pueden encontrar ustedes en los capítulos anteriores y lo han escuchado de boca de nuestros hermanos cuando comparten estos devocionales. Pero él guardó a Abraham en su corazón, agradar al Señor. Esa es la tercera aplicación para nosotros. Las palabras de Dios son para obedecerlas, pero tienen que quedar marcadas en nuestro corazón. Debemos guardarlas, atesorarlas, porque ese es nuestro norte en la vida. El tiempo que el Señor haya determinado para ti y para mí en esta tierra debe estar marcado por obedecer lo que Él tiene para nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene unos dones particulares, tiene un llamado. El Señor ha entregado todo esto para el beneficio de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Y debemos guardar esto para que es de esta forma que vamos a ser fieles al Señor como el Señor es fiel con nosotros, porque Él guarda su palabra. Entonces, en el verso 6, se nos dice que Isaac efectivamente se quedó en Gerar, como le dijo a Dios, y habitó como un extranjero. Y los hombres de aquel lugar vinieron y le dijeron, ¿esta es tu mujer? E Isaac respondió y dijo, no, es mi hermana. Y esto porque él pensaba que los hombres de este lugar, al ver la hermosura de Rebeca, iban a deshacerse de él. Es decir, que le iban a matar. Entonces dice, es mi hermana, y Rebeca, la esposa de Isaac, es tomada. Pero se nos dice en el verso 8 que Abimelech, el rey de los filisteos, estaba mirando por una ventana y vio a Isaac que estaba acariciando a Rebeca, su mujer, y estaba acariciándole de forma íntima, al parecer, para que él pudiese tener tal afirmación, tal confirmación. Entonces llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, mira, ¿tú por qué nos has mentido? ¿Por qué nos has engañado? ¿No sabes que cualquiera pudo haber tomado a Rebeca? Y el corazón de Abimelech me parece muy interesante porque él dice después de esto, hubiera habido pecado entre el pueblo el haber hecho. Incluso dentro de los paganos, incluso dentro de aquellos que no conocen al Dios verdadero, hay una ley, hay un mandato que Dios pone en sus corazones, que hay ciertas cosas que ellos no pasan, y eso lo vemos también en el día de hoy. Y esto acá es también parte, creo yo, en mi opinión, de lo que Dios usa en nuestras vidas para mostrar la forma correcta que Dios quiere que nosotros actuemos. Nos ha pasado, tal vez si reflexionamos, que un inconverso termina actuando más recto que nosotros, hablando más recto que nosotros, siendo de mejor ejemplo que nosotros. Y aquí encontramos la cuarta aplicación para nuestra vida, y tenemos que cuidarnos. Nuestra vida debe ser de ejemplo, mucho más que la de los que no creen en Jesús. Hay que estar atentos a esto. Si vemos que en nuestra vida hay una persona que es de mejor ejemplo que nosotros lo estamos haciendo, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en el colegio, en cualquier ámbito, ¿saben? Dios está poniendo y está usando a esa persona para hablarte a ti y para hablarme a mí, como usó a Abimelech en ese momento. Entonces, y la respuesta de Isaac fue, mira, es que yo tuve miedo, ¿sabes? Yo pensé que iba a morir. Y Abimelech le dice no. Y no solo le dice eso no va a suceder, sino que mandó a todo el mundo que nadie tocara a Rebeca, pues no quería ese pecado en su pueblo. Y si alguien se atrevía a tomarla, de cierto iba a morir, es lo que nos dice en el verso 11. Y este gesto entre Isaac y Abimelech sentaría parte de las bases de lo que está narrado del versículo 12 al versículo 35. Es que Isaac empezó a habitar ahí. Y Dios empezó a prosperar a Isaac. Y Abimelech le dijo, mira Isaac, tú estás prosperando mucho mejor, vete a otra tierra, vete un poquito más allá, no estés tan cerca de nosotros. Y esto que sucede aquí puede generó una pequeña tensión entre Isaac y Abimelech.
Pero esa relación no quedaría así. Lo que nos narra los siguientes versículos es que Isaac sale y empieza a reabrir los pozos que su padre había abierto. Y cada vez que abría un pozo y encontraba aguas vivas, venían los pastores de la zona y empezaban a reñir. Así que Isaac se movía. Y esto sucedía una y otra vez. Hasta que nos dice en el verso 24 que Jehová se aparece de noche y le dice a Isaac: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y ahí edificó entonces Isaac un altar. Quinta aplicación para nuestras vidas. En las circunstancias que estemos, como esté presentando, Dios está presente. Dios quiere entregarte un mensaje a ti y a mí. Dios quiere hablarnos. Dios quiere entregar consuelo. Él está al tanto de nuestras vidas. Él quiere que nosotros sepamos que Él está dirigiendo. Él quiere que nosotros sepamos, pero también que nos dispongamos, que estemos sueltos, que estemos dispuestos a tener un corazón como el de Isaac, que no solo obedeció a lo que Dios le manda, sino que también le adora. Debemos ser personas de adoración. El agradecimiento es una forma de adorarle a Dios. Es así pues como Isaac, pasando esto, luego termina viniendo otra vez a Abimelech y le dice: venga, usted me saca, ¿por qué está viniendo otra vez aquí?, dice Isaac. Y la respuesta de Abimelech es muy diplomática y política. Y es: mira, hemos visto que Jehová, es decir, tu Dios, está contigo. Hagamos un pacto. Hagamos un pacto, así como yo no hice mal contigo, hagamos un pacto de que tú no harás mal conmigo. Porque si leemos los versos anteriores, cuando él le dice que salga en un principio, es porque le dice: mira, tú ya te has vuelto más grande que nosotros. Así que Abimelech de cierta forma quiere un pacto para asegurarse que Isaac nunca vaya en contra de Abimelech y la gente de su tierra, y así hace Isaac. Dice que toman los alimentos, hacen un pacto y luego los despachan. Y ciertamente considero, eso es una área donde nosotros también tenemos que tener en cuenta a Dios cuando vayamos a hacer tipos de acuerdos. Cuando vayamos a relacionarnos con alguien en cualquier tipo de negocio, cualquier tipo de relación, es importante contar con la opinión del Señor. Es posible que de esa decisión, de esa unión, puedan venir consecuencias más adelante, buenas o no tan buenas, pero siempre es importante la guía del Señor. El capítulo termina dándonos un pequeño abrebocas de Saúl, lo que hace uno de los dos hijos de Isaac, que toma para sí una mujer de otro pueblo, y eso terminó siendo amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, pues no debían mezclarse con otros pueblos. Y eso nos habla de una última aplicación, y habla de los padres. Nosotros tenemos la necesidad de guiar a nuestros hijos en las palabras del Señor y mostrar que el camino que es correcto. Sin embargo, no siempre por guiarlos o por mostrarles ellos van a tomar las mejores decisiones. Pero sí es necesario, al igual que Dios dejó plasmado este capítulo para que tú y yo viéramos lo cercano que es nuestro Dios. De esa forma debemos presentarle así a nuestros hijos: Jehová, el Dios de los ejércitos, Jesucristo, su Hijo, el Redentor, el Salvador, el ungido, y su Espíritu Santo, que habita en nosotros, que nos redarguye, que nos habla, que nos guía, que nos trae a memoria su palabra. Ellos, que es uno solo, están para bendecir nuestras vidas. Ellos desean tener una relación con nosotros tan personal como la demuestra este capítulo. Ellos están buscando que nosotros seamos perfeccionados cada día, como está la promesa en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Espero que este devocional haya sido de bendición para sus vidas. Como les digo, es un capítulo de historia donde vemos transiciones. Se pasa muy rápido de una escena a otra. Años suceden, situaciones pasan, pero sin duda podemos rescatar este tipo de mensajes: la cercanía de Dios con quienes son sus hijos, con quienes le obedecen, la cercanía que nosotros debemos tener, la importancia de la obediencia, la consecuencia que puede tener la desobediencia, pero también la bendición que trae la obediencia, y tantas cosas que en cada capítulo del Señor podemos aprender.
Si hay algo que podemos decir para cerrar este capítulo, es encomienda tu vida al Señor, cada paso, cada decisión. Dios les bendiga.